¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Tottenham Hotspur de Postecoglou, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Postecoglou, el nuevo entrenador del Tottenham, ha cambiado la dinámica por absoluto y por completo del equipo, ya que ahora es un entrenador que le encanta tener la posesión, le encanta meter a muchos jugadores por dentro, a los laterales, y hacer posesiones largas y presionar agresivamente arriba. Por tanto, ha cambiado bastante la dinámica y es muy atractivo de ver. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 4-2-3-1 cerrado, pero realmente vamos a cambiar muchas posiciones de los jugadores para formar realmente la formación que utilizan. Vamos a ver primeramente los cambios. Los extremos los hemos puesto de extremos pero muy abiertos, enganchados a banda. A Maddison lo tenemos puesto de medio centro ofensivo, pero tirado un poquito hacia la izquierda. A Skip lo tenemos de medio ofensivo derecho, bastante arriba posible y un poco abierto. A Emerson Royal lo tenemos de carrilero derecho lo más al centro posible. Y a Udogie, que sería el lateral izquierdo, lo tendremos de carrilero izquierdo, pero este un poquito más abierto, ya que está un poquito más adelantado normalmente, con Bissouma, que formaba el doble pivote con Skip, pero lo tendremos céntrico y de medio centro defensivo. Va a ser como si fuese el pivote, con los dos centrales, Romero tirado muy abierto, lo máximo abierto posible, y de defensa derecho, porque da mucha amplitud los dos centrales, por tanto importante este posicionamiento. Entonces, en cuanto a la formación defensiva o básica del equipo, es un 4-2-3-1, aunque veáis el equipo un poco raro colocado, pero realmente el 4-2-3-1 se forma con Bissouma y Skip, que serían el doble pivote. La defensa de 4 es Udogie, Emerson, Van de Ven y Romero, con Maddison de media punta y los 3 de arriba. Y la evolución que se produce en ataque de este 4-2-3-1 realmente es un cambio bastante drástico, ya que del 4-2-3-1 pasamos a una especie de 2-2-3-3, donde realmente los dos centrales se mantienen, forman la primera línea de dos. Emerson Royal, que es el lateral derecho, se mete hacia adentro con Bissouma, formando el doble pivote. Los siguientes tres que están entre líneas es Skip, que en defensa era doble pivote, pero ahora es como una especie de media punta por la derecha. Maddison, que se mantiene como media punta. Y Udogie, que está un poco como entre líneas o un poco más adelantado que Emerson Royal, también por dentro, con ya los extremos y Richarlison arriba. Romero. Así que empezando por la salida de balón, ya que el Tottenham es un equipo que la saca desde atrás, un movimiento muy característico que ayuda a que progrese el balón es que, como hemos comentado, Emerson Royal se junta con Bissouma como si fuese una especie de doble pivote, y es Skip el que se abre o se mantiene entre líneas para recibir el balón. Por tanto, el equipo del Tottenham lo que hace es juntar pases por dentro, y una vez que tienen el espacio tratan de buscar a Skip, que normalmente el extremo del equipo rival no sabe si tapar a Emerson, que está por dentro, o Skip, que se abre un poco más o está incluso entre líneas, en una línea más avanzada, y pueden progresar la jugada y, si tienen espacio, generar una transición. Una vez el equipo ya tiene el balón un poco más en campo rival, en una línea más avanzada, haciendo un ataque posicional, como hemos comentado, un movimiento súper característico es el de Emerson Royal, que se mantiene como doble pivote junto a Bissouma, y por tanto lo que hace el Tottenham es prácticamente tocar entre los dos centrales y los dos pivotes, digamos, ya que Emerson con balón es prácticamente un pivote, y a partir de estos cuatro ir girando, moviendo el balón de lado a lado. Emerson. Un movimiento que se puede ver en algunas ocasiones es que cuando hemos comentado que están tocando estos cuatro, es Udogie, que realmente a veces incluso forma en línea de 3 con Bissouma y Royal, lo que siempre un poco más abierto, rompe al espacio entre Son y Maddison, y en ese espacio Bissouma o Emerson Royal o incluso los centrales le pueden filtrar el pase, y a partir de que recibe ahí ya puede progresar la jugada. Romero. Emerson.
Really sitting deep now. That could be problematic. Son. Y una vez Udogie recibe ese pase entre líneas un poco por una zona interior, lo que sucede es que normalmente pasa el balón y abre el balón a Son, que está completamente abierto, y rompe a la zona indefendible, digamos, para que Son le ponga el pase y él pueda poner ya un centro desde línea de fondo y generar peligro. And on to Emerson. Son. Might be able to set up the chance. Richarlison. Can't miss. Pero es que este equipo tiene mucha flexibilidad de movimiento y los jugadores no están fijados en un sitio. Y es que en algunas ocasiones se puede ver como Son se mantiene un poco más en una zona interior y cuando Udogie ve que Son está metido por dentro, es Udogie el que abre por banda y el equipo cuando ve este movimiento y ve que Udogie está completamente solo porque Son está arrastrando un poco la marca de su lateral, pues le abren el balón y es Udogie el que gana línea de fondo. Move from Tottenham. And space to... Y por la banda derecha sucede lo mismo, lo que el intercambio de posiciones, en vez de hacerlo con el lateral, que es Emerson Royal, normalmente se hace con Skip, ya que Skip está mucho más adelantado, ya que Emerson Royal está como doble pivote. Es Skip el que en algunas ocasiones se puede ver abierto en banda y Kulusevski es el que está metido por dentro, entonces ya combinan y filtran el pase para Skip o para Kulusevski y entre ellos dos pueden progresar y generar peligro. Y al igual que por la banda izquierda cuando Son recibe el balón, Udogie suele ser el que rompe el espacio. Cuando lo recibe Kulusevski, lo que sucede es que puede romper tanto Skip como Emerson Royal. En algunas ocasiones es Skip que Kulusevski recibe y Skip rompe entre el espacio de central lateral del equipo rival. Emerson. And on to Kulusevski. Possibilities inside the box. And it might be. Pero también se puede ver en algunas ocasiones como es Emerson Royal, que cuando recibe Kulusevski, aunque parezca que está como doble pivote en muchas ocasiones, puede aparecer también por sorpresa y también ganar línea de fondo. Well, pass after pass. Maybe they can chisel an opportunity. And showing fine vision. También es posible que Emerson no simplemente rompa por dentro, sino que incluso en alguna ocasión pueda también romper por fuera, ya que si Skip y Kulusevski están en una zona interior, Emerson Royal también puede aparecer por sorpresa por la banda para que le pongan el balón y pueda él también ser el que centra. Este equipo tiene una pieza fundamental que es Maddison. Y es que realmente juntan mucha gente por dentro, ya que cuando están tocando estos cuatro de atrás, entre los dos centrales, Emerson Royal y Bissouma por dentro, realmente tienen mucha gente entre líneas, que son Maddison, Skip, incluso Udogie y Richarlison, y por tanto cuando reciben entre líneas, sobre todo Maddison, tienen mucha facilidad para girar y para poder filtrar un pase y combinar rápidamente con sus compañeros para generar peligro e incluso chutar desde fuera del área y meter gol. Yves Bissouma has it. Maddison. Well, let's see if something comes of this. Y en cuanto a Richarlison también es importante, ya que realmente, aunque siempre esté el jugador más adelantado, es un jugador que le gusta mucho buscar el espacio. Por tanto, cuando filtran estos pases, ya sea que reciba Skip, Maddison o Udogie o quien sea que esté entre líneas, Richarlison siempre trata de ofrecer un desmarque al espacio para que se la tiren y genere peligro. Y es que Kulusevski, cuando recibe completamente abierto en banda derecha, no siempre pone el pase a la línea de fondo para sus compañeros, sino que en algunas ocasiones lo que hace es recibir el balón y al ser zurdo y jugar por banda diestra, lo que hace es una diagonal con el balón en conducción y ya intenta pues jugar con un compañero que esté entre líneas y ahí progresar la jugada y ser mucho más directo y ofensivo. Now Romero with it. Oliver Skip. Richarlison.
Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo, presión tras perder la posesión. Es un equipo que aprieta muy arriba y es muy agresivo, con una anchura de 50 y una profundidad de 75, línea muy alta. Con un plan de juego de construcción lenta, ya que trataremos de sacarla desde atrás, y posesión, tendremos posesiones muy largas en campo rival. Con una anchura de 15, importante 15, ¿para qué? Para que los dos laterales se metan muy por dentro y podamos conseguir que Emerson Royal sea doble pivote junto a Bissouma. Con futbolistas en el área, 5, corners y faltas en 4. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero lo pondremos en guardameta líbero para que salga si nos ponen un balón a la espalda de la defensa. A los centrales los dejaremos tal cual. A Udogie le pondremos unirse al ataque y invertido. Importante unirse al ataque, ya que Udogie será el que esté un poco más adelantado y busque esa zona más de media punta, una zona más avanzada de la que buscará Emerson Royal, y es por eso que Emerson Royal tendremos invertido, pero lo tendremos en equilibrado, para que esté un poco más atrasado que Udogie. A Bissouma le dejaremos con cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro y lo demás en equilibrado, porque será el que se quede por delante de los dos centrales. A Skip, que es el doble pivote junto a Bissouma, le pondremos bajar a defender para que defienda en este 4-2-3-1, importante. Abrirse las bandas, ya que realmente estará o como media punta derecho o incluso cae a veces de lateral. A Maddison le dejaremos en apoyo defensivo básico para que defiende como media punta. Remates y rechaces equilibrado y todo en equilibrado. A Richarlison también todo en equilibrado, ya que es un jugador que desmarca el espacio, pero lo hará de forma natural. Y a Son lo dejaremos en equilibrado, todo en equilibrado. Al igual que a Kulusevski, que también tendrá todo en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo del Tottenham Hotspur de Postecoglou. Y como siempre, quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo. En los comentarios os estaré leyendo.